Vamos a tomar hoy una decisión. ¿Vamos a seguir con la X de la deslealtad o vamos a cortar eso en el nombre de Jesús? ¿Cuántos dicen vamos a cortar eso en el nombre de Jesús? Amén. No vamos a quedarnos con la deslealtad. Vamos a quedarnos con la lealtad. Y hay una linda noticia. Dios quiere sanar toda deslealtad para que te vuelvas leal, para que seamos leales y para que nos movamos en esa bendición de lealtad. Dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías capítulo 15. Comenzamos con la conclusión. Amén. Dice, por tanto así dijo Jehová, no soy yo, es Dios mismo, no es la religión, es Dios mismo el que te dice, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Quién va a restaurarte? Dios. Yo te restauraré, dice el Señor. Amén. Y delante de mí estarás. Y si entresacares, aprendemos de lo vil que hemos hecho, y entresacares lo precioso de lo vil, que serás como mi boca. Qué tremendo es Dios, hermano. ¿Quién otro te da una oportunidad así? Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todos en algún momento, hermanos, hemos sido desleales. Todos. Vos y yo. Todos. Y cuando hablamos de lealtad, a veces nosotros pensamos que es solamente lo matrimonial. Claro que también forma parte. Pero la deslealtad abarca todo aquello que pudimos haber hecho contra una persona o contra alguien que en su momento confió en nosotros y le hemos traicionado, le hemos engañado, de repente no hemos actuado con respeto hacia todo aquel que nos hizo un bien, hacia todo aquel que depositó su confianza en nosotros. Y todos, para comenzar, hemos sido desleales con Dios. La Biblia dice, por cuantos todos pecaron, eso te incluye a vos y a mí. Todos en algún momento hemos sido desleales. Y lastimosamente, ya venimos con ese síndrome, con ese gen de deslealtad. Y todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo. Por eso estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, humanamente hablando, vos y yo no teníamos ningún derecho de ser restaurados. Humanamente hablando, no teníamos ningún derecho de que Dios nos tuviera en cuenta. Porque hay gente que de repente fueron desleales y hoy ya no tienen una oportunidad. Ya destrozaron, ¿verdad? Y ahora, lastimosamente, no pueden ya volver. Ha sido de repente muy grande, muy pesado y ya la otra persona no confía. La empresa ya no confió porque de repente se fue desleal contra la empresa. Pero qué lindo, hermanos, que nosotros hoy, a pesar de que en algún momento pudimos haber perdido cosas muy valiosas, hoy hay una linda noticia. ¿Cuál es la linda noticia? Dios quiere restaurarte. Dios quiere levantarte. Y no vamos a terminar, en mi oración, mi deseo es que no terminemos ni este día, ni esta semana, ni este mes siendo desleales, sino que le pongamos un chis, como dicen los brasileños, ¿verdad? Una X ahí en el nombre de Cristo Jesús. La linda noticia es que la deslealtad se puede cambiar por lealtad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Se puede restaurar, así como Dios. Un poquitito más me bajas, por favor. Así como Dios restauró a quién, Dios restauró a personas que fueron desleales. ¿Cuántos conocen la historia de la mujer samaritana? Esa era una mujer desleal, hermanos. Tuvo 5 maridos y estaba con el sexto y ese no era otro de su marido. Yo no creo que todos los 5 anteriores hayan sido tilingos. También ella habrá sido tilinga en algún momento. Y Dios le restauró. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios le restauró a Pedro o no? Él fue desleal con Jesús, le traicionó a Jesús, le negó a Jesús. Y si Judas quería, él también podía haber sido restaurado, pero él decidió ahorcarse. ¿Acaso el Señor no le restauró a Elías? Después de haber hecho un gran milagro con él en el Monte Carmelo, Elías comenzó a enojarse con Dios y quiso suicidarse. Decía, sacame, Señor, si es posible la vida.
y Dios le restauró en la cueva. Dios también quiere restaurarnos. Amén. Y Dios puede hacer contigo, pero ahora bien, eso implica pasos. No es poesía. No es quedarse en meras intenciones. Para romper la deslealtad y movernos en la lealtad, tenemos que dar pasos en las 3 áreas de nuestra vida. Así como Dios es trino, vos y yo somos trinos también, porque Dios es Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vos y yo somos espíritu y alma y cuerpo. Entonces yo tengo que dar pasos espirituales. Mi comunión con Dios, vamos a ver eso. Tengo que dar pasos emocionales, sanar corazones. Y tengo que dar pasos físicos, que vamos a mirar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hoy vamos a mirar un poquitito la historia de José. José fue un joven que no le hizo nada a sus hermanos. José fue tenido como hijo por Jacob. Y Jacob le tuvo a José en su vejez. Eso nos dice la palabra en Génesis capítulo 37. Y José era muy amado por Jacob. Pero sin embargo, a pesar de que José no le hizo nada a sus hermanos fueron desleales con José. Y desde que José comenzó a crecer y comenzó a dar sus pasos, sus hermanos ya prepararon todo lo posible para ser desleal con él. Dice la palabra del Señor, versículo 4, que lo primero era que él aborrecían, no era querido por sus hermanos. ¿Por qué? Porque su papá cometió un error que ningún papá tiene que cometer, el tener hijos preferidos. Levante sus manos, padre. A ver, padre, levante sus manos y diga, en el nombre de Jesús, yo no voy a tener hijos preferidos. A todos los hijos tenemos que amarle iguales. Cuando vos tenés un hijo preferido o una hija preferida, estás levantando, ¿qué cosa? Estás levantando una guerra en tu casa y los hijos sufren. ¿Y saben qué? No solamente sufren los que no son los preferidos, sufre también el preferido. ¿Por qué? Porque se quebranta el orden de Dios. Dios no hace acepción de personas y tampoco nosotros tenemos que hacer acepción entre nuestros hijos. Y por eso le aborrecían, porque su papá le amaba más que a todos sus hermanos. ¿Era culpa de José? No era culpa de José. En segundo lugar, él era un soñador. Miren todo cómo se tramó la deslealtad en contra de José. Él era un soñador y él les contó su sueño. Y lo que más le molesta a un mediocre, ¿qué es? Un soñador. Eso le molesta a un mediocre. El soñador que habla con soñadores hablan el mismo lenguaje, pero un soñador que habla con mediocres le molesta al mediocre. ¿Por qué? Porque el soñador confronta la mediocridad de aquella persona que se estanca. Y cree, cuando vos le contás un sueño, cree que vos estás haciendo, como decimos, yeyapó, sobrador. Porque el mediocre no quiere salir de su statu quo, quiere quedarse ahí. Y José vino y le contó a sus hermanos. Él tenía 11 hermanos. Y 10 fueron desleales con él. Porque Benjamín no tuvo parte en esa deslealtad, que era el menor que vino después de José. Él le contó su sueño y eso hizo que en vez de decir, wow, ¿cómo queremos aprender de este soñador? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que por culpa de eso, ellos llegaron a detestarle, a aborrecerle, a no aguantarle más todavía. Dice la Biblia que tenían envidia de él. Y él era un mitaí, hermanos. Tenía 15, 16 años cuando estamos leyendo estos pasajes. Versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia. ¿Qué le tenían? Envidia. Así que seguí nomás si la gente te tiene envidia. Amén, seguí nomás adelante. No te detengas por los envidiosos y no te detengas por los mediocres. Seguí con los planes de Dios en tu vida. Y dice la Biblia que le tenían envidia. Miren todas las semillas diabólicas que el maligno fue colocando para generar justamente todo un caldo de cultivo para la deslealtad. Le tenían envidia. ¿Qué le molestaba a sus hermanos? Que era de confianza de su papá. Su papá confiaba más en José que en sus otros hermanos. Entonces cuando sus hermanos salían y cumplían sus papeles, sus funciones,
le decía a José: José, andase como un ojo de amo, anda a controlar, anda a mirar un poquitito lo que tus hermanos están haciendo. Y eso le molestaba a sus hermanos. Y cuando José se fue a cumplir esta misión, ¿qué pasó? Allí ellos tramaron cómo matarle. Ese era el plan inicial, cómo matarle a José. Pero ahí intervino Rubén, el mayor, el hermano mayor, el número 1, y él dijo: cuidadito que le hagan daño. Y cuando Rubén se fue a hacer una gestión, ellos aprovecharon y le vendieron a su hermano como esclavo a los ismaelitas. Eso está en Génesis capítulo 37. Quisieron matarle, pero le vendieron como esclavo. ¿Cuántos creen que eso fue una deslealtad tremenda, hermano? Porque José estaba allí en su ambiente, en un ambiente no extraño, sino que en un ambiente familiar, en un ambiente que tendrían que haberle dado cobertura, haberle dado cariño, haberle dado bendición, porque eran sus hermanos mayores. Todos los 10 que estaban antes que él tramaron lo que pasó ahí en el capítulo 37. Pero los años pasaron. Y Dios le bendijo a José. Y conocemos la historia. Pero porque yo no me voy a centrar tanto hoy en la historia de José. Hoy vamos a hablar sobre la historia de los hermanos de José. Y todos sabemos, José fue leal otra vez en la casa de Potifar y por su lealtad fue llevado preso. Fue leal. No le traicionó a Potifar y por eso fue llevado preso. José se movía en la lealtad. Levante su mano y diga: gracias, Señor, porque la lealtad siempre será recompensada. Tarde o temprano, no importa el tiempo, pero Dios te va a recompensar. Amén. Ahora bien, acá vemos la historia de estos hermanos de José. Ellos tenían que formar parte de las 12 tribus de Israel. Entonces ellos tendrían que ser restaurados, porque en el capítulo 49 de Génesis, el papá Israel, ya con el nombre cambiado, Jacob, a Israel, él les iba a bendecir y establecer bendición sobre las tribus de Israel. Entonces necesitaba el Señor obrar en sus vidas para que desde desleales puedan ser leales, porque Dios no puede utilizar a un desleal. Entonces Dios tuvo que intervenir y Dios permitió muchas cosas para que pasaran ese proceso los 10 hermanos de José. ¿Por qué? Digo 10 porque Benjamín no tenía nada que ver en toda esa mentira. Le dijeron a su papá: le mataron a tu hijo. Conocemos la historia, ¿verdad que sí? Le mataron a tu hijo, mira, te traemos la túnica de colores, mataron a un animal, mancharon con sangre. Crearon una mentira, hermanos, que duró casi 20 años. Pero llegó el momento, ¿de qué cosa? De recuperar en el nombre de Jesús la lealtad perdida. ¿Cómo recuperar esa lealtad perdida y pasar a ser prosperados? En primer lugar, vamos a mirar 4 principios, ya nos vamos enseguida a casa. 4 principios. En primer lugar, ninguna lealtad se recupera verdaderamente sin humillación. Digan conmigo: sin humillación no hay victoria. José era el canal de Dios para que ellos pasaran por ese proceso. Pero estos hermanos de José tenían que entender algo muy, muy importante. ¿Qué cosa? Que sin humillación ellos no iban a ver la victoria. Ellos, sin saber, estaban allí porque las papas quemaban, ya no tenían dinero, y el papá les dice: vayan a Egipto, porque se estaban cumpliendo el sueño de José, la traducción, de todo lo que José le dijo al faraón, de que vendría el periodo de las 7 vacas flacas que iban a devorar las 7 vacas gordas. Y cuando ocurre esto, es cuando las vacas flacas comieron, en un sentido espiritual, las vacas gordas. Entonces estos hermanos de José, de parte mismo del papá de José, de faraón, se fueron a Egipto a buscar comida. Y ahí llegó el tiempo de la confrontación de la deslealtad para ser victoriosos. Y dice la Biblia que 3 veces los hermanos de José se humillaron. Versículo 42:6,
José era el señor de la tierra. Miren dónde ya estaba José. José ya era el segundo hombre más importante de la tierra. Él le vendía todo al pueblo. Él manejaba todo, hermano. Y llegaron los hermanos de José. ¿Y qué pasó con ellos? Se inclinaron. Digan conmigo, rostro a tierra. Otro versículo, 43:26. Y se inclinaron ante él hasta la tierra. Otro versículo, capítulo 44, versículo 14. Vino Judá con su hermano acá José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Escúchenme bien, ninguna restauración puede ocurrir sin una verdadera humillación. No es solamente disculpame, y si querés así, estas son mis condiciones. No va a haber victoria en un hogar así. No va a haber victoria en una vida así. La verdadera, el romper la deslealtad para volvernos en lealtad y volvernos de personas que han fallado es con humillación. La humillación es el lenguaje en el reino para que nosotros podamos ver victoria. ¿Por qué? Porque si no nos humillamos ante Dios, seremos humillados en el mundo. Mejor vale la pena. ¿Por qué? Porque humillarnos ante Dios. Porque cuando nos humillamos ante Dios, Él nos levanta, Él nos restaura. La palabra de nuestro Dios nos dice, si se humillare mi pueblo, Dios está hablando a su pueblo en este tiempo. Dios le habla a su pueblo. Porque duele decirlo, hermano, uno de los pueblos más orgullosos quizás el pueblo de Dios. Por eso muchas cosas no pasan en las vidas. Por eso muchas victorias no vienen en los hogares. ¿Por qué? Porque hay tanto orgullo. De repente nos creemos por un pedazo de hierro que tiene 4 ruedas y ya nos creemos por eso, o por una linda casa, o por un ingreso. Y ahí ya nos volvemos pavos reales, hermano. Y Dios dice, si se humillare mi pueblo, miren lo que va a pasar, sobre el cual mi nombre, no está hablando a la persona que no tiene temor de Dios, Dios le está hablando a su pueblo. Entonces si oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? Yo les voy a restaurar, yo voy a abrir los cielos, yo les voy a perdonar sus pecados, yo voy a hacer todas estas cosas y yo voy a sanarles. Muchas heridas en los hogares no vienen por humillación. Porque si una persona nos humilla verdaderamente, cuidado, hay peligro latente. Hola, iglesia, ¿qué hay? Hay peligro latente. Está allí. Es como aquel niñito que está sentado en la piscina sobre una pelota inflable. Y ahí está él sentado, pero en un mal movimiento le va a salir la pelota afuera. Nosotros tenemos que entender eso. Lo primero que se necesita es una verdadera humillación. Miren la Biblia lo que dice Salmo 138:6. Jehová es excelso y Él atiende al humilde. ¿A quién atiende Dios? ¿Querés que Dios te atienda? Sé humilde. Deja de creerte tanto. Escuchar lo que se te aconseja, escuchar lo que se te habla en las células, en lo que tu líder te dice. La Biblia dice, si querés que Dios te mire de lejos, seguí nomás altivo, seguí nomás orgulloso, seguí nomás así, creyéndote. ¿Querés que Dios te mire de lejos? Hay que seguir altivo. ¿Querés que Dios te atienda y que tu oración verdaderamente llegue a la presencia del Señor? Hay que humillarse. Y romper en el nombre de Jesús esos paradigmas y dejar de decir, así nomás lo yo soy y me tienen que entender porque esta es mi forma de pensar. Así habla el altivo, que no tuvo todavía ningún encuentro con Dios, porque Dios le mira de lejos. La Biblia dice, Lucas 14:11, esta es palabra mayor porque fue dicha por el Señor Jesús. Él dijo, cualquiera que se enaltece va a ser humillado, pero el que se humilla será, ¿qué cosa? Enaltecido. Esto es palabra dicha nada más y nada menos por el Señor de los señores. Por eso un pavo real, un tontón como fue el hijo pródigo, que fue desleal con su papá, le robó su, ¿qué cosa? Le robó su herencia. Su papá estaba vivo y el tipo ya pidió herencia. Ni se murió todavía su papá. Y él ya le pedía herencia. Era como esos cuervos sobrevolando ahí, esperando que quizás que su papá se moría, quizás su papá no se moría, bueno, dame ya mi herencia. Y se fue y malgastó todo, fue desleal con su papá. Y él se humilló. El primer paso del hijo pródigo fue la humillación. Dice la palabra de Dios, volviendo en sí, cuando un altivo se vuelve humilde, vuelve en sí.
Si un altivo sigue fuera de sí, y es un peligro. Es un peligro en la casa. Es un peligro en la empresa. Es un peligro en la calle. Es un peligro en donde va. Porque si hay una cosa peligrosa es el altivo, hermanos. Porque solamente piensa en su ombligo. El hijo pródigo, volviendo en sí, con ello él se estaba humillando. Con ello él estaba reconociendo su pecado. Él estaba allí humillado en la presencia del Señor en pleno. No estaba en un culto de avivamiento, estaba en un chiquero reconociendo su orgullo. En segundo lugar, queremos dejar de ser desleales para ser bendecidos y prosperados y movernos en la lealtad. En segundo lugar, digan conmigo, necesito reconocer la culpa. Otra vez, necesito reconocer la culpa. Dice la palabra del Señor que José comenzó a apretar los tornillos y comenzó a apretar la tuerca y sus hermanos todavía no le conocían que era él el Señor de aquella tierra. Habían pasado 20 años y aquel adolescente hoy ya era todo un hombre. Y no solamente era un hombre, sino que era un hombre poderoso. Era el Señor prácticamente de la tierra, porque todo el faraón le dejaba a él. Y no le reconocieron. Encima los egipcios se maquillaban. Entonces, para ellos José no era José, era cualquier otra persona. Pero cuando comenzaron a apretar los tornillos, José, dice la Biblia, decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado. ¿Qué hace? El que quiere salir de la lealtad a la lealtad, digan conmigo, reconoce la culpa. Vamos, iglesia, díganme fuerte, reconoce la culpa. Dijeron sus hermanos, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma. Miren qué orgullosa es la gente. Vio la angustia de su hermano, está viendo la angustia de su esposa, está viendo la angustia de su esposo, está viendo la angustia de sus padres, pero no le interesa porque están altivos en aquel entonces. Pero ahora ellos estaban humillándose. Se humillaron, pero el segundo paso es reconocer la culpa. Hay gente que se quiere humillar, pero no reconoce la culpa. Y no va al segundo proceso. Ellos dijeron, hemos pecado contra nuestro hermano, vimos la angustia de su alma, por eso ha venido, y no la escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahora José ya no estaba en angustia, ellos estaban en angustia. Porque desleal siempre va a pasar angustia. Y vino sobre nosotros, ¿qué cosa? Esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no les hablé yo, no les dije, no pequen contra el joven, no me escucharon. He aquí se nos demanda su sangre. Hermanos, gloria a Dios por la humillación. Pero después de la humillación, nosotros tenemos que dar el otro paso. El paso es reconocimiento del pecado, comenzar a dar pasos. Una persona que dice humillarse, pero que nunca da pasos, no reconoció su pecado. Eso es Biblia. Eso no es algo que yo digo. Por eso el hijo pródigo no se quedó ahí humillado en el chiquero y él no dijo, perdóname, Señor, y se quedó allí. No, el hijo pródigo dio pasos. Aquí los hermanos de José estaban reconociendo su culpa. Pasaron 20 años y ellos seguían con esa culpa. Ellos comenzaron a humillarse, se postraron, pero ahora tenían que decir, hemos pecado. ¿Qué hay que decir? Hemos pecado. Hay gente que nunca sale de su estancamiento porque es orgulloso y porque nunca dice, fui yo el que falló. Y pone excusas. Y no puede dar victoria. Porque estos son pasos del manual de la vida, que es la Biblia. Y el segundo paso, el hijo pródigo, fue reconocer su pecado. Él dijo, me levantaré. ¿Qué hace el que se humilla? Se levanta. Digan conmigo, se levanta y da pasos. Yo no creo en una persona que dice humillarse, pero que nunca da pasos. Porque el que se humilla da pasos.
El que se humilla cambia. El que se humilla cambió y da paso verdaderamente. Caminaba torcido, pero ahora anda por el camino recto. O si no, lo que hizo fue un maquillaje. Pero cuando el hijo pródigo y los hermanos de José se humillaron, ellos dieron otros pasos, que es reconocer la culpa. Y él dijo, yo me voy a ir, yo me voy a levantar y yo voy a confesar, Padre, he pecado. Eso es confesión, hermanos. Eso es verdadero reconocimiento. El hijo pródigo, he pecado. Él no dijo, no, vos me trataste mal. Vos no fuiste buen líder, no oraste por mí. Yo te pedí que ayunes un día por mí. No fuiste capaz ni de ayunar una hora por mí. No, tontería. Ese no se arrepintió nada. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque la verdadera humillación se reconoce o se manifiesta con el reconocimiento de la culpa. ¿Cuántos dicen amén? No es tranquilo nomás, yo voy a solucionar todo. Amén. Es lo que el hijo pródigo le estaba diciendo a su papá. Papá, yo te estafé. Papá, yo hice daño. Yo quiero reconocer la culpa. Yo hice pasar vergüenza a la familia porque era una maldición para los israelitas que un hijo suyo trabaje con animales que son considerados inmundos para ellos. Y ahí estaba el tipo moviéndose y trabajando en maldición. Pero el papá estaba esperando. Yo estuve hablando mucho de eso con mis 12 el jueves. La verdadera humillación, y el papá estaba esperando eso porque quería ver a su hijo totalmente restaurado. El tercer punto es algo que no hablamos mucho, y yo reconozco que de repente no he hablado mucho de eso, pero es restaurar el agravio. Digan conmigo, necesito restaurar el agravio. Con más fuerza digan, necesito restaurar el agravio. Jacob se dio cuenta. Y él se dio cuenta que su hijo de repente metió en la pata. Y él estaba en verdadero periodo de hambre. Por eso le mandó a sus hijos de Israel a Egipto. ¿Y qué pasó? Jacob les dice esto. Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo. Y acá viene. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos. ¿Qué dice? Y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, un poco de aromas, un poco de mirra, nueces y almendras. ¿Y qué es lo que ellos estaban pasando, hermanos? Ellos estaban pasando hambre. Y la piola. El Jacob estaba dando algo que para él era demasiado valioso. Estaba dando su reserva de todas aquellas cosas que eran alimentos no perecederos. La miel, las nueces, las almendras, sus últimos perfumes, todo Jacob estaba enviando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que si queremos ver esa victoria, tenemos que aprender, ¿qué cosa? A restaurar el agravio. ¿Cómo? Trajeron su ofrenda en un momento de tremenda necesidad. ¿Saben por qué hay muchas economías y finanzas que nunca se levantan? Porque nunca restauran y restituyen. Y la restitución, hermanos, ya sea lo que nosotros leemos en Levítico capítulo 22, en Levítico capítulo 6, como en Éxodo capítulo 22, vemos de que muchas personas hoy ya no restauran. Siempre ponemos como ejemplo de que vamos a suponer que yo me voy y choco el coche de Hugo y le rompo su faro. Y Hugo es bueno y me quiere, ¿verdad, Hugo? Bueno, me quiere Hugo y le dije yo, Hugo, perdóname, mi hermano,
vos sos mi discípulo. Me estoy aprovechando ya mi jerarquía, ¿verdad? Vos sos mi discípulo. Te rompí tu faro, perdóname. Y Hugo me dice, amén, pastor, me dice con dolor en su corazón. Y mira su faro, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, hermano? O yo me puedo hacer del místico, ahí está Hugo, y decir, Padre, perdona mis pecados. Yo choqué contra Hugo. Perdóname. Eso es lo que hace la gente. Y después viene y te dice, Dios ya me perdonó, te dice. Pero yo le hice un daño a él, ¿sí o no, iglesia? ¿Me va siguiendo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Amén. Padre, perdóname. Choqué. Hice un daño. Y venir a Hugo y decirle, ¿qué cosa? Perdóname, mi hermano. ¿Me permitís comprarte un faro nuevo? ¿Sí o no, iglesia? Hola, iglesia, ¿sí o no? La iglesia no hace muchas veces eso. La iglesia no restituye el daño. Y por eso muchas bendiciones se van cortando en las vidas. Dice la Biblia, ¿cómo Dios te restauró? Con una ofrenda. No había otra forma de restaurarnos sino era con ofrenda. Por eso Dios ofrendó a su Hijo, porque no había otra forma. Y hay muchas cosas que no pueden restaurarse en las vidas, en las finanzas, porque no hacemos restitución. Y tenemos que aprender este principio, porque tanto lo de Éxodo 22 como lo de Levítico 6 nunca fue abrogado por Cristo. Al contrario, y les voy a mostrar. En Éxodo 22 habla de la ley de la restitución. Hice un pequeño resumen por motivo de tiempo. Tenemos que hacer un retiro y hablar mucho de esto a lo mejor. En primer lugar, si una persona roba, tenía que devolver 4 o 5 veces más. Robó 100, tenía que devolver 500 como mínimo. Dice la palabra en nuestro Dios, versículo 6, que si él generó un incendio, tenía que restituir. Si él prendió su pasto, como ocurre a veces en la campaña, y su pasto se fue y quemó el rancho ajeno, tenía que restituir, construirlo otra vez el rancho y devolverle todas las vacas que había quemado. Eso era ley de Dios. Si de repente hizo un fraude, tenía que devolver el doble. Robó 100, tenía que devolver 200 porque hizo un fraude. En Levítico capítulo 6, versículos 5 y 6, dice que si hubiera mentido u ofendido a otra persona, tenía que venir con presentes y tenía que restituir. Pero lo más grave y lo que más me llamó la atención, el monto de restitución más alta es con Dios. Porque al quien nunca le podemos robar y mentir es al que más bien nos hace. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y me llamó la atención la restitución del diezmo, Levítico 27, 31. Si vos dejás y te comes el grano, porque ellos venían y tenían una bolsa de grano y tenían que sacar el 10% de su grano para el diezmo. Pero la persona decía, no, yo quiero vender toda la bolsa. Entonces, él tenía que volver ese décimo, que este es un versículo posterior a lo que leyó Ruth hace un rato, que el diezmo del Señor es cosa dedicada al Señor. Y en el 31 dice la Biblia, ¿qué cosa? Que si él sacaba la décima parte, él tendría que pagar su valor. El día de mañana, él tendría que devolver ese 100 más el 20%. Él tendría que traer el 120 en vez de 100. ¿Me va siguiendo, iglesia? La restitución más alta le corresponde a Dios. Qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Se aplica eso? No, muchos no aplican. Muchos comen y ya no restituyen. Les cuento un testimonio triste. Cuando en una oportunidad yo no le diezmaba todo a Dios, fui desleal con Dios, porque Dios me prosperó, nos bendijo. Y yo decía, ya es demasiado y voy a poner una cuota para Dios. Y lo que yo daba en concepto de diezmo era muy alto para aquel entonces. Estoy hablando del año 90 más o menos. Pero eso a mí no me podía pasar porque yo soy contador. Y al ser contador, se supone que el contador maneja números. ¿Cuántos saben eso? Chocolate por la noticia, ¿verdad?
De repente, a lo mejor, disculpe Luz, a lo mejor el psicólogo no maneja tanto los números y le da a Santiago para que maneje, por decir, o de repente el médico no maneja tanto los números, o el poeta es medio bohemio allí, místico con los números, pero contador no. Contador maneja números. Y yo pasé ese problema. ¿Y qué pasó, hermanos? Me fundí. Y le hice sufrir a toda mi familia. De la noche a la mañana, yo perdí un patrimonio de aproximadamente $1 millón, de la noche a la mañana. Y yo me fui a Dios y me enojé y le dije, Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque yo me creía intocable, yo me creía el máximo, yo era el mejor contador de la época. El primer contador que entró en Santa Rita, en San Alberto, en Cedrales. ¿Dónde es lo que yo no entré por primera vez? Me creía el ídolo. Y Dios me dice, me robaste. Y yo le dije, Señor, perdóname. Y Dios comenzó a recordarme todo lo que yo le robé. Porque yo no tenía que dar 2, tenía que dar mucho más que eso. Y diezmo es 10%. Y yo me fundí, hermanos. Y le dije al Señor, Señor, yo voy a restituir. Y pasó 2 años que yo le di al Señor el 15% del bruto de todo lo que yo cobraba. Y cuando llegó el 15% y Dios comenzó a bendecirme, yo le dije al Señor, Señor, por si haya quedado algo, yo me voy 1 año más, le dije. Y ahí Dios comenzó a levantarme otra vez. ¿Le robaste a Dios? Restituí. O la iglesia. ¿Le robaste a otra persona? Restituí. Por eso no vienen victorias. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando un hombre restituyó en el Nuevo Testamento, Él estaba restituyendo el agravio. Él estaba restituyendo el daño que hizo. Y eso fue tan agradable al Señor. Dice la Biblia que Zaqueo se puso en pie. No es porque hizo la escuela de líderes, no es porque hizo caminando con Dios. Él de su corazón, cuando él se convirtió, él dijo, yo tengo que restituir. Y dijo, Señor, aquí la mitad de mis bienes es hora de los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, devuelvo 4 veces más. ¿Cuánto él tenía que restituir? 2 veces más nomás, porque era el robo. Pero él dijo, yo restituyo 4 veces más. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque si este se convirtió en su bolsillo, quiere decir que se convirtió verdaderamente. Si era un bandido, un ladrón. Y él se convirtió y él restituyó. Hoy es el tiempo de restituir, hermanos. Amén. Entonces, si yo hice daño, yo tengo que restituir. El hijo pródigo no tenía monetaria o económicamente cómo restituir. Y él dijo, yo tengo una forma de restituir. En vez de moverme como hijo, así como se mueve el rey Carlos ahora, sáquenme el plumón. No, él dijo, no, yo voy a ser el que mueve la tinta. ¿Me va siguiendo? ¿Entienden lo que les digo? Yo voy a ser el que mueve la tinta. Yo voy a ser el servidor, el que le planche los pijamas a mi papá. Amén. Yo voy a ser. ¿Por qué? Porque él decía, no tengo forma, yo vengo del chiquero. Pero si yo trabajo, no como hijo, no esperando que me traigan el huevo frito en mi mesa, sino que yo voy a ser el jornalero. Con mi trabajo yo voy a restituir. Es lo que el hijo pródigo estaba diciendo. Él quería restituir el agravio. Él quería restituir el daño que le ha hecho a su familia. No es solamente en forma económica, hermanos, la restitución. Aparte de lo económico, restituirle a Dios. Dejaste de servirle a Dios, restituirle. Ahora voy a servirle a Dios. Él obró mi vida. Antes no oraba, ahora voy a orar. Antes con grúa levantaba mi mano, ahora voy a levantar con todo. No importa que sienta o no sienta, yo voy a honrarle a Dios con todas mis fuerzas. Porque Él se merece. Voy a restituir. Amén.
No es como aquel bandido, aquel pecador que peca, es infiel, trae regalo. Después va y peca otra vez, como le perdona. Y después viene a traer regalo y va arañando regalo. Hasta que llega un momento que la esposa dice: no quiero saber más nada de tu regalo, porque ese regalo es sinónimo de infidelidad. Y vos y yo tenemos que hacer restituciones en el nombre de Jesús para ver esa gran victoria. Amén. No le gustó eso, pero no importa. Es Biblia, es palabra, y tenemos que hacer restituciones. Y por último, hermanos, lo más importante, préndeme aquí por favor. Lo más importante, levante su mano y diga: yo voy a sanar en el nombre de Jesús el corazón. Dice la palabra del Señor que llegó el momento, después la humillación, después el reconocimiento de culpa, después que ellos trajeron restitución, y José no necesitaba ningún regalo, hermanos. Él era rico, él era poderoso, y de repente ve venir los camellos, vienen las mulas de su papá con almendras, con miel, con los regalos. Viene el periodo de la sanidad en el corazón. Sanidad en el corazón. A quien vos lo ofendiste, sanidad en el corazón de la persona que también fue desleal. Dice la palabra de Dios que se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano. ¿Y qué pasó con ellos? Comenzaron a llorar, comenzaron a sanarse. Benjamín también lloró, sus hermanos le besaron. Él les dijo: yo soy José, conmigo ustedes fueron desleales, pero yo he visto esos pasos que ustedes dieron. Es el tiempo de ser restaurados. Es el tiempo de sanar nuestros corazones. Es el tiempo de movernos en esa bendición. Y le besó y lloró sobre ellos, y sus hermanos lloraron y comenzaron a hablar, ya no con el Señor de la tierra, sino con un hermano con quien estaban siendo restaurados. Amén, hermanos. Entonces ya no eran lloros de dolor, porque el desleal que está sufriendo, que es apartado por culpa de su deslealtad, llora, sufre. Pero cuando hay una restauración, cuando viene el perdón, hay lloro, sí, pero es el lloro, digan conmigo, es el llanto de la sanidad. Entonces yo saco la amargura de mi corazón, es la parte más preciosa del proceso. Cuando los desleales vuelven a la senda, cuando aquel hijo pródigo que estaba lejos entre chiqueros vuelve a la casa, es restaurado, es bendecido, pero no porque viene sacando pecho, sino porque viene humillado y restaurando, restituyendo. Entonces el llanto ya no es de tristeza, sino el llanto es el llanto de sanidad, el llanto de gozo, el llanto de restauración, el llanto de restitución, el llanto de bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen que van a experimentar eso en sus vidas en el nombre de Jesús? Salmo 147:3. Dios es el que sana a los quebrantados de corazón. Él es el Dios que venda nuestras heridas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios es el que hace eso. Dios genera en mí. Y Dios dice: bueno, ¿por qué seguí acá en el chiquero? ¿Por qué seguí en esta condición? ¿Por qué si vos tenés tanta gente que te ama? ¿No es mejor romper tu orgullo? ¿No es mejor venir a pedir perdón? Porque Él quiere sanar nuestro corazón. Él quiere sanar nuestras vidas. Él quiere sanar nuestras finanzas. Él quiere sanar nuestros hogares. Él quiere sanar nuestra comunión con Él. ¿Cuántos creen que Dios se merece, hermanos? La Biblia dice que el Padre, yo le estaba diciendo a los discípulos que cuando hay un verdadero pedido de perdón y hay una verdadera restitución, el Padre, si no perdonaba, Él iba a estar en pecado. Porque el Hijo dio los pasos, se humilló, reconoció la culpa y vino para hacer restitución. Y el Padre dijo: no hace falta que seas jornalero, voy a seguir siendo mi hijo. Y saben que yo nunca me di cuenta de esto, hermanos,
El vestido ya estaba preparado. El anillo ya estaba preparado. El calzado ya estaba todo preparado. No había tiempo para ir a comprar en la tienda. Estaba todo allí, esperando que ese hijo volviera en sí. Y él dijo, ahí está. Vayan, saquen. Acá está. Acá está el anillo, ahí está. Aquí está el calzado. Todo está preparado para cuando ese hijo vuelva a la casa. Pedro, otro de los que fue desleales con el Señor, maldijo diciendo, yo no le conozco a él. Y Jesús pasó y le miró. Pero llegó el momento en que él tenía que ser restaurado, de desleal a leal. Y 3 veces porque Pedro no entendía y Pedro seguía orgulloso. Por la 3ª vez Pedro ya se quebró. Porque ahí se generó una tristeza que él no tenía, era la tristeza de la culpa. Por eso él se entristeció. Allí recién volvió en sí. Allí recién él se dio cuenta qué daño hice. Y ahí él le pudo decir, sí Señor, yo te amo. Vos sabés que te amo. Y el Señor le dice, bueno, vas a restituir. ¿Cómo se restituye? Vas a ir a cuidar a mis ovejas. Como conclusión, hermanos, es el tiempo de humillarnos. Es el tiempo de reconocer la culpa. Es el tiempo de restaurar, de restituir, de ofrendar, de traer sanidad al corazón. En Cristo, ¿cuántos dicen todo puede ser encaminado para bien? Hola iglesia, levante su mano y diga, gracias Señor, porque en ti todo puede ser encaminado para bien. Hoy es 9 de octubre y no juegues con la misericordia de Dios. Murió Jacob y sus hermanos decían, ahora que murió nuestro papá, José se va a vengar de nosotros. Y dice la Biblia que vinieron en la presencia de José y se volvieron a colocar rostro en tierra. Ya José era el hermano, no era el señor de Egipto, pero ahora volvieron a colocarse rostro en tierra y le decían, acá estamos, si vos queríamos ser tu siervo, te hicimos tanto daño. Y acá José da estas palabras, el leal hablando a los desleales, el leal restaurando en Cristo a los desleales para que dejen de ser desleales y pasen a ser leales. Él les dice, ustedes pensaron contra mí, pensasteis mal, pero Dios, digan conmigo, Dios va a encaminarlo para bien. Qué corazón tan noble el de José, como el corazón de aquel padre, para bien, porque vamos a mantener en vida mucho pueblo. No tengan miedo, yo les voy a sustentar a ustedes. Yo no les voy a devolver mal por mal como ustedes hicieron conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Yo les voy a devolver bien por mal. Y no solo a ustedes, voy a bendecirle a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Voy a bendecirles. Y el que tendría que ser consolado, el líder sano por Dios, él le consuela a los otros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Vamos a llegar a ese nivel. ¿Cuántos dicen amén? Vas a llegar a ese nivel. Él les consoló y él les habló al corazón. Y yo creo que aprendieron, hermanos. Nunca más voy a ser desleal. ¿Cuántos dicen amén?